Amigos, siempre es bueno hablar de temas médicos y sobre todo cuando hay unos en especial que me ameritan una mayor atención, sobre todo en las damas, y también no son ajenos a los caballeros. Y me estoy refiriendo a esta enfermedad en general, que es la osteoporosis, ¿no? Y yo voy a lanzar a decir algo que es la debilidad gradual de los huesos, ¿no? Con el paso de los años, pero no siempre es esta la causa. Y en el marco del Día de Lucha contra la Osteoporosis, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, conocido en sus siglas como SISOL, realizará mañana viernes 28 una campaña de despistaje a muy bajo costo en sus establecimientos de Surquillo y Comas. Vamos a conversar con el doctor Oscar Casanova, el reumatólogo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido a Nacional en la Noticia. Muchas gracias, Pedro, y gracias por la invitación, y acá estoy para resolver cualquier duda. Doctor, sí, justamente conversar sobre la osteoporosis. Estaba leyendo en algunos casos que una mayor incidencia es de las damas, pero los caballeros tampoco somos ajenos a sufrir esta enfermedad. Y para comenzar, cuéntenos un poquito. Yo me lancé a dar una orientación de lo que podría ser la osteoporosis, pero quisiera, por favor, que usted nos diga qué es la osteoporosis y ahí comenzamos con las demás preguntas. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que ataca el sistema esquelético, o sea, es una enfermedad propia de los huesos, en el cual hay un deterioro en la microarquitectura del hueso. O sea, ¿qué pasa? El hueso, que tiene una resistencia normal, que cuando uno se cae, no se rompe el hueso porque el hueso es resistente. Esa microarquitectura que le da la resistencia se va deteriorando con el problema de la osteoporosis. De modo tal que el paciente que tiene osteoporosis o la paciente que tiene osteoporosis tiene un hueso más frágil. Hecho que si la paciente con osteoporosis tiene una caída, que es una caída de una silla, por ejemplo, o cuando sale a la calle se tropieza y se cae, ese hueso que está débil se puede romper. Entonces, esa es la consecuencia, digamos, de la osteoporosis, que son las fracturas, ¿no? Y es a lo que tenemos que evitar llegar, ¿no? ¿Es cierto que las mujeres son las que más están más expuestas a esta enfermedad y por qué? Sí, es una enfermedad que es más prevalente en las mujeres, ¿no? Y esto más que todo se puede ver relacionado con los factores hormonales, ¿no? La mujer, cuando entra en la etapa de la menopausia, es cuando ya los ovarios dejan de producir el estrógeno. Se ha visto que el estrógeno es una hormona que es protectora del hueso. Cuando deja de producir el estrógeno, entonces el hueso se ve más afectado y algunas células en los huesos, que son los osteoclastos, empiezan a aumentar la producción. Empiezan a aumentar la producción y digamos, el volumen de estas células, y estas células son las responsables de hacer una resorción ósea, o sea, destruyen el hueso, y eso es lo que va a favorecer que la microarquitectura del hueso se vaya deteriorando, ¿no? En el caso de los hombres, que son el menor porcentaje, pero ¿por qué se manifiesta en el caso de los hombres, por ejemplo? También, en la osteoporosis en los hombres aparece a más edad, ¿no? Ya. Y es por un factor ya de edad también, ¿no? O sea, el hueso se va envejeciendo, las células van perdiendo su habilidad para recomponerse. Entonces, cuando la mujer empieza más o menos la osteoporosis empieza a los 45 años en las mujeres, en la etapa de la menopausia. En los hombres un poquito más allá, a los 50, 60 años. Y ya cuando llegan ambos sexos a los 80 años, ya casi los niveles se nivelan, obviamente. Sí, hay casos que hay personas que pudieran no tener problemas de osteoporosis, así pasa el tiempo, o siempre va a haber un grado de... Claro. Lo que pasa es que la osteoporosis mucho depende de los factores de riesgo. Y uno de los principales factores de riesgo es cómo ha sido la alimentación y la dieta en la niñez y en la adolescencia. La dieta es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque una mujer que durante la niñez ha tenido una muy buena nutrición, ha hecho mucho ejercicio, ha tenido un buen aporte de calcio. Entonces, esta mujer hasta los 35 años hace, digamos, el almacén de todo el calcio y todo el mineral en sus huesos. Porque a partir de los 35 años ese almacén, digamos, va a ir decreciendo poco a poco, ¿no? Entonces, hay mujeres que son mayores de 60 años que no tienen osteoporosis, que sus huesos están totalmente normales. Y hay mujeres menores de 45 años que sí pueden tener osteoporosis, ¿no? Yo he visto casos de chicas de 25 años que una debilidad de huesos tremenda. Claro. Y era justamente porque no tomaban leche, no comían queso, no tenían mucha actividad física. Claro.
Sí, hay factores de riesgo que son que se pueden modificar y hay unos que no se pueden modificar. No, dentro de los factores de riesgo modificables está la dieta, obviamente, ¿no? Digamos, el ejercicio, el sedentarismo es un factor de riesgo que puede favorecer la presencia de esta enfermedad. Y hay algunas enfermedades que sí también nos pueden favorecer la aparición de esta enfermedad. Enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso, pacientes que tienen otras enfermedades que están tomando algún tipo de medicación. ¿Puede conllevar? Claro, por la misma medicación, porque son efectos secundarios de algunos medicamentos, ¿no? ¿Antibióticos en exceso puede ocasionar esto? No, generalmente son los corticoides, corticoides. Sí, algunos anticonvulsivantes, ¿no? Que pueden conllevarnos a que esta enfermedad se pueda presentar. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos escucha el público oyente en Radio Nacional aquí en la capital y también en provincias, que es un gran número de personas? ¿Cuáles son los síntomas que uno puede decir de repente puede que tenga un principio de osteoporosis? Su pregunta es muy importante, porque esta es una enfermedad silenciosa, o sea, es asintomática. Ah, caramba. Sí, el paciente puede tener osteoporosis y no puede sentir absolutamente nada. De ahí que es importante de hacer una detección precoz. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una fractura, cuando hay una rotura del hueso, ya es una consecuencia de la enfermedad. Pero mientras la enfermedad se presenta, el paciente no va a sentir nada. No va a tener dolor de huesos, no va a sentir calambres, porque es muy frecuente. En la consulta llegan pacientes y creen que tienen osteoporosis porque le duele el hombro, le duele la columna, le duele la cadera, y no es así. No, entonces hay que tener muy en cuenta los factores de riesgo. Como decía, uno es la dieta rica en calcio, el sedentarismo, ¿no? La delgadez. Pacientes mujeres que son muy delgadas tienen el riesgo de tener osteoporosis, ¿no? Las enfermedades secundarias como artritis, como lupus, como asma, ¿no? Son factores de riesgo que nos pueden conllevar a tener esa enfermedad. ¿Qué tan importante es la detección, doctor? Ahora ya entrando al tema de la campaña que ustedes van a llevar a cabo el día de mañana. Sí, la detección de la osteoporosis se hace mediante una máquina, un examen con un examen de densitometría, el cual es un equipo que nos mide la densidad del mineral del hueso. Y eso nos lleva a un resultado con unos números, que son unos scores, ¿no? Y el médico ve según esos scores, esos números, si la paciente está en el riesgo, en el rango de osteoporosis, o está en el rango de osteopenia, o está normal. No, la campaña que se va a hacer mañana es una campaña en la cual va a haber una detección con un densitómetro periférico. Los densitómetros periféricos nos van, por decirlo así, diferenciar entre la población que no tiene osteoporosis y en la población que puede tener osteoporosis. Esta población que puede tener osteoporosis necesariamente necesita hacerse un examen completo, o sea, una densitometría ósea completa. ¿Y cómo es la prueba inicial? Porque muchas personas dirán, ¿cómo es? ¿Es dolorosa? ¿Cómo es? No, no es dolorosa. Es generalmente los densitómetros periféricos hacemos un examen, puede ser en el antebrazo o puede ser en el talón. No es dolorosa, totalmente indolora. O sea, uno pone el brazo en esa... Sí, pone el brazo. Generalmente ahora usamos más los que usa el talón, sí, el pie, el calcáneo. Obviamente se saca la media, se pone el taloncito en la máquina y la máquina se encarga de hacer todo eso. Demora 1 minuto o 2 minutos, no demora mucho. A ver, doctor, ¿en qué lugares van a estar mañana? Porque seguramente las personas están escuchando, van a querer ir, ¿a partir de qué edad? Sí, también vamos a estar en el Hospital de Soledad de Comas y en el Hospital de Soledad de Surquillo. Ahí vamos a hacer la campaña de detección precoz con el densitómetro periférico a todos los pacientes que van a la consulta de hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y aparte, me parece que va a haber también una rebaja en el costo de la densitometría ósea completa, ¿no? En los 2 establecimientos. Claro, porque en otros sitios privados es bastante cara, ¿no? Son más de... Sí. Son cantidades fuertes. Sí. Y lo importante es que los equipos tienen que ser equipos modernos y equipos que estén calibrados, ¿no? Lo que permita al médico tener un diagnóstico. Doctor, y en el caso de detectar a alguna persona que sea candidata, que no tenga, pero que ustedes vean que puede ser candidata, ¿cuáles son los tipos de medicamentos que toman, varían la alimentación, ejercicios? Ya. Sí, los medicamentos generalmente son para tratar la osteoporosis, para evitar el avance de la osteoporosis. El hueso en realidad es un tejido vivo. O sea, el hueso en una persona adulta hay unas células que forman hueso, hay unas células que destruyen el hueso. Entonces, esas células generalmente están en equilibrio, entonces el hueso no se deteriora y está normal. ¿Se puede regenerar? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En la osteoporosis, las células destructoras del hueso están más aumentadas, por decirlo así. Las células formadoras están disminuidas.
Y es por eso que hay más destrucción que formación. Y es por eso que se forma la osteoporosis. Entonces, los medicamentos actuales que se disponen son medicamentos que van a evitar que estas células destructoras aumenten en su función. Disminuye la función de estas células, por lo tanto, se frena el avance de la osteoporosis, ¿no? Esas son las células, los fármacos antirresortivos. Y aparte usamos suplementos de calcio con vitamina D, ¿no? O sea, son dos medicamentos que generalmente se usan en el tratamiento. El calcio más la vitamina B, más estos fármacos antirresortivos, ¿no? Que la gente le dice fijadores, ¿no? Que no son realmente fijadores, sino son antirresortivos. Entonces, las personas que en el caso tuvieran esta enfermedad, van a seguir pues con la indicación, sí. Van a dar medicamentos seguramente, sí, generalmente recetas. Sí, generalmente a veces se entregan muestras médicas de algunos medicamentos, ¿no? Doctor, entonces bueno, a partir de mañana, ¿a qué hora empiezan y a qué hora terminan con esta campaña? Sí, estamos a partir de las 8 de la mañana, obviamente son algunos cupos nada más, porque la máquina no puede sacar tantas densitometrías, entonces hay que ir temprano, sí. Bueno, doctor Oscar Casanova, de repente, doctor, una página web, de repente la gente quiere averiguar más sobre el Sisol, sí, ¿no se acuerda? No me acuerdo de la página web ahorita. No, pero en todo caso, doctor, mañana entonces van a estar en Surquillo, sí, y Comas. En el Hospital de Solidaridad Surquillo y en el Hospital de Solidaridad de Comas. Así a partir de las 8 de la mañana sí, hasta las 8 de la noche. Sí, así es. Bien, amigo, entonces el doctor Oscar Casanova ya los ha invitado para que usted, señora, vaya, se anime, haga su descarte y si tuviera algo, seguir pues la recomendación de los médicos para que pueda controlar esta enfermedad. ¿Y esta enfermedad, doctor, es que se detecta, se puede descartar o ya solamente se controla ya por el paso de los años? Sí, se controla, o sea, el tratamiento es justamente para controlar, ¿no? Y generalmente los exámenes son anuales, ¿no? O sea, que es un chequeo siempre anual, sí, es recomendable. Generalmente, sí. Sobre todo mujeres posmenopáusicos que no menstruen, mayores de 45 años, o los varones ya mayores de 50 a 55 años se pueden hacer doctor, este examen. Y las señoras, las mujeres que están en estado de gestación, que están dando a luz, ¿es recomendable que también vayan a hacerse un chequeo de estos? Porque ellas tienen que comer mayor cantidad de calcio. No es necesario, porque una mujer gestante todavía está en su etapa fértil, entonces no es un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo todas las mujeres que ya no están menstruando, entonces, o que tengan algún factor de riesgo asociado. Por ejemplo, las damas que pasen la base 4 y estén embarazadas. No, porque si la mujer está embarazada es porque todavía tiene la parte hormonal, ¿no? Que funcionando muy bien. Es bueno saber eso también, porque serán que se preguntan, ¿no? Y el bebito me jala todo, así que sí, es bueno saber. De todas maneras, allá vamos a estar para poder orientar bien a los pacientes, ¿no? Perfecto, doctor Oscar Casanova. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Y abrirnos estas recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.